Pero mientras tanto, aquí tenemos la oportunidad de reconocerle, de decirle lo que Él significa para nosotros, que es mucho más que una religión, que es, hermanos, mucho más que todo aquello que nosotros podamos darle. Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo, Él es nuestro Señor. Y es una alegría poder acercarnos a Dios y honrarle. Bueno, yo quiero traeros muchos saludos de la iglesia en Alboraya, donde he estado esta semana pasada. Ha sido un tiempo muy especial, no solamente porque con la iglesia de Alboraya nos unen unos lazos muy especiales, porque, bueno, como sabéis, el pastor hasta ahora era José San Pedro. Ahora, en la nueva reestructuración de la iglesia, el pastor es Alex San Pedro, y se ha formado un nuevo equipo de dirección de la iglesia muy bonito, con el cual he tenido la oportunidad de charlar. Y ellos mandaban, hermanos, muchos saludos para la iglesia hermana de Antequera y de la comarca. Y quiero decir que ha sido una alegría ver lo que Dios está haciendo allí. Hay un nuevo templo para unas 600 personas que, muy pronto se va a quedar pequeño, porque el otro día que estaba todavía prácticamente sin pintar y ya estábamos bastante achuchados, y habíamos unos 300 y pico de personas, pero fijaos, es decir, en tan poco tiempo todavía no se ha inaugurado, por decirlo de alguna manera, pero ya se está viendo la mano del Señor y mucha gente acercándose al reino de Dios. Y en el día de hoy, que vamos a continuar un poco con lo que es el análisis o el recuerdo de nuestra historia, voy a intentar abarcar más para que nos dé tiempo, porque estamos planteando que quizás para el mes de octubre o como mucho noviembre, ¿no, Miguel?, podamos tener el acto de, digamos, conmemoración de los 50 años aquí en Antequera. Entonces, quedan muchos años. Miguel también tiene que compartir bastantes años de su ministerio ya, y voy a intentar, pues, sintetizar algunas cosas. A mí me gustaría que leyésemos un texto en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3, que sintetiza muy bien lo que el Señor hizo con nosotros y ha seguido haciendo. Y me gustaba mucho notar que la primera canción que estábamos cantando nos hablaba acerca de la fidelidad de Dios, del Dios que es fiel. Porque fijaos lo que dice Primera de Samuel capítulo 3, versículo 19. Samuel crecía y Jehová estaba con él, y no dejaba de cumplir ninguna de sus palabras. La fidelidad de Dios, hermanos, es algo en lo que nosotros podemos descansar. Si recordáis, en la última vez que estuvimos hablando acerca de nuestra historia, sobre la compra del terreno, habíamos recibido una palabra profética a través del hermano Brin de Canadá, en la que se nos decía que Dios iba a estar con nosotros desde el principio hasta el final del proyecto. Y animados por aquella promesa, nos metimos, sin tener dinero, ya lo sabéis, nos metimos en la compra del terreno, y después venía lo más gordo, que era la construcción de este templo que queríamos hacer para el Señor. Yo pensaba en estos días
que lo que a nosotros nos pasó es un poco lo que le pasó a Abraham, ¿no? Dios llamó a Abraham desde Ur y le dijo, ven que te voy a llevar a otra tierra, pero no le dijo cuál era la tierra. Él no sabía a dónde iba, dice la palabra en el capítulo 11 del libro de Hebreos, dice, y salió de allí sin saber a dónde iba. Nosotros no sabíamos lo que teníamos por delante, pero cuando Abraham llegó a Canaán, Dios le dijo, este es el lugar al que yo te he querido traer. Esta es la tierra que tu familia heredará. Y hermano, en la misma manera, ese lanzarse por fe sin saber a dónde vas, sin tener claro todas las cosas. A nosotros nos encantaría saber exactamente todo lo que nos va a pasar, pero también yo digo, sería un poco como preocupante saber todo lo que te va a pasar en tu vida. Es mejor, hermanos, dejar nuestra vida en las manos de Dios e ir con Él hasta el lugar en que nos diga, aquí es donde yo te quería traer. Porque recuerda, fue Dios el que eligió Canaán, no Abraham. Dios eligió Canaán para Abraham. Y Dios eligió, hermanos, en esa época tan bonita que pudiéramos tener el terreno, como ya vimos, a través de varios milagros, y, digamos, ahora entra milagros todavía más gordos, porque la obra que teníamos por delante era muy grande, y el dinero que teníamos para empezar aquella obra era muy poco. La obra muy grande, pero recursos prácticamente nulos. Claro, hermano, a veces nosotros vemos las cosas con la realidad de lo que es nuestros ojos naturales. Y decimos, bueno, ¿y cómo se va a llevar esto a cabo? Pero el Dios que es rico, el Dios que es todopoderoso, el Dios que puede hacer las cosas y que además es fiel y había dicho ya, yo voy a estar con vosotros desde el principio hasta el final. Sabía lo que tenía que hacer. Comenté en uno de los anteriores encuentros, comenté que mi relación con el hermano Quiz de Holanda había sido una relación a veces, digamos, un poco tormentosa por nuestros caracteres. Y me sorprendió mucho que en el año 85 recibo de él una cosa que se llamaba un cablegrama. Era como una hoja doblada que se pegaba y quedaba como una carta y tú escribías ahí una nota y la mandabas. Era como los antiguos telegramas, pero escritos, ¿no? Y recibo con la siguiente nota. Dice, el hermano Cuy era muy escueto, y él dice, hemos sabido que ya tienen el terreno en Antequera y que planean edificar el nuevo templo. Nos gustaría ver los planos del proyecto, para lo cual nos gustaría que estuvierais con nosotros en los estudios de este verano en Wuppertal, en Alemania. Bendiciones. Peter Quiz. Cuando yo recibí aquello me dejó un poco cortado, porque como nuestras relaciones no habían sido demasiado buenas, pues no sabía por dónde
por dónde iba a salir la cosa, pero un grupo de hermanos fuimos para Wuppertal. Y allí sucedieron muchas cosas que yo prefiero olvidar, pero una noche, la noche del 4 de agosto del año 85, el Señor que nos había venido hablando me habló. Yo estaba en una situación que no sabía si volvernos el grupo para España o quedarnos allí. Y el Señor me habló y me mostró que si aguantábamos, especialmente si yo aguantaba la presión que estaba sufriendo, podríamos edificar este templo. Aquello fue una situación complicada. Yo anoté aquella palabra en mi Biblia, la tengo registrada como el día 4 de agosto del año 85, porque quería dejar testimonio de lo que Dios nos estaba diciendo. Para haceros la historia corta y evitaros algunos episodios que no hace falta recordar, aunque los que venían conmigo saben de lo que estábamos hablando, varios días después de estar allí en Wuppertal, el hermano Quiz me llamó y me dijo que Dios le había mostrado que nos tenía que ayudar en la construcción y que él se había resistido. Fijaos la manera de presentarte las cosas, ¿no? Pero que el Señor le insistió en que tenía que hacerlo y me dijo que íbamos a ir en nuestro coche, que era un coche nuevo que habíamos comprado, a Rotterdam, en Holanda, para ver a los banqueros de la iglesia y saber con cuánto nos podían ayudar. En un viaje relámpago de un día, fuimos a Holanda y volvimos. Y en presencia del tesorero de la federación, que vino conmigo, nos entregó el primer cheque para la construcción. Yo me sorprendí porque el primer cheque que nos entregaron era de 3 millones de pesetas. Prácticamente lo mismo que había costado todo el terreno. Te quedabas como diciendo, ¿por dónde va a salir el Señor? ¿No? Pero hermano, fijaos, a partir de ahí se abrió una puerta que nosotros no hubiésemos podido abrir de ninguna manera. Solamente Dios podía tocar el corazón de este hermano y esa puerta permitió que empezáramos la construcción de este edificio sin tener prácticamente nada. El hermano Quiz, que era una persona muy particular, como ya dije, era un hombre que era profeta de Dios también. Cuando me entregó aquel cheque delante de Pedro, el pastor de el tesorero de nuestra federación, me dijo, esta es la primera ayuda solamente. Empiecen a construir y no paren, pero nunca nos pidan nada. Qué manera de complicarte la cosa, ¿no? Nunca nos pidan nada. Él decía, cuando tengan necesidad de algo, oren a Dios, que es el mismo Dios al que nosotros oramos. Y Él nos irá mostrando lo que a ustedes les va haciendo falta. Esa fue toda la conversación. ¿No? Bueno, hermanos, yo puedo decir que Dios fue fiel también en aquello. Lo que Dios había dicho se iba cumpliendo. Y cada palabra que se nos iba dando
se iba reforzando con un nuevo cumplimiento. Y de inmediato empezaron a llegar ofrendas de Holanda y de Wuppertal, por lo que nos pusimos manos a la obra y no paramos, como se nos había dicho. Las ofrendas siguieron llegando, pero fijaos, en medio de la construcción, en 3 ocasiones, como teníamos un grupo de trabajadores bastante grande, porque teníamos solamente 6 meses para terminar este edificio. Entonces, hacer esto, con todo lo que esto conllevaba, en 6 meses, era muy poco tiempo. Y teníamos 21 obreros contratados. Y se pagaba cada 15 días a los obreros. Luego había muchos hermanos que voluntariamente venían a ayudar y que no cobraron nunca nada. Pero teníamos 21 profesionales, se puede decir, contratados para hacer esta obra. Y eso suponía, hermanos, que cuando había que pagar cada 15 días, suponía unas cantidades de dinero que en muchas ocasiones pasaban el 1,5 millones de pesetas. Y hubieron 3 ocasiones en que teníamos que pagar a los obreros y no teníamos dinero. Y yo le decía a la iglesia, hermanos, tenemos que orar, porque nos han dicho que no pidamos. Pero el Dios que conoce nuestra necesidad sabe cómo hablar. Y cuando llegaba el jueves o el viernes de la semana siguiente, en el que había que pagar a la gente, a mí me llamaban del banco, entonces nuestro banco era Unicaja, y me decían, ha llegado una Geburtstag, que era el término holandés para ofrenda. Cuando yo veía la ofrenda, eran ofrendas de 1,5 millones y de hasta 2 millones de pesetas. Es decir, que nos daban para pagar justo lo que teníamos que pagar y los materiales, pero que nos quedábamos de nuevo a cero. Y había que seguir confiando en Dios. Y hermano, eso pasó en 3 ocasiones. Las recuerdo perfectamente. Yo me ponía de los nervios. La situación no era cómoda porque había mucha gente que dependía de su sueldo para vivir. Pero como hemos leído al principio, Dios no dejó de cumplir en ningún momento nada de lo que había prometido. Dios fue siempre fiel. Para haceros la historia corta, hermanos, la construcción de este templo alcanzó casi 60 millones de pesetas de la época. Y empezamos sin nada. Y solamente de las iglesias en Holanda y en Alemania recibimos casi 21 millones de pesetas. Es decir, el 30% de toda la construcción vino de ese encuentro en Wuppertal que Dios tenía preparado. Es decir, Dios es siempre fiel. Y va mucho más allá, hermanos, de lo que nosotros nos podamos imaginar. Hay que decir que durante la construcción algunos estábamos completamente implicados en ella, pero la obra de Dios continuaba aquí. Y en los demás lugares en los que se tenían hermanos convertidos, se tenían iglesias. La gran pena fue que nosotros inauguramos en el mes de abril de 1987 y el hermano Quiz no pudo ver esta construcción. Bueno,
luego Fran, un hermano de la iglesia en Wuppertal, me dijo que sí pudo ver unas fotos que él había llevado, porque él sí estuvo en la inauguración y él falleció en el mes de mayo de 1987. Parece que pudo ver unas fotos de la convención que tuvimos aquí con la inauguración. El edificio evidentemente estaba lleno porque estaba toda la federación y todas las iglesias de España. Y fue pues un tiempo de muchísima bendición. Pero bueno, fue una verdadera pena. Un grupo de pastores de la federación nos desplazamos a Holanda para presentar nuestra condolencia a la familia y Dios me dio la oportunidad, bueno, de una forma casi anecdótica, yo había escrito como una especie de poesía acerca de la muerte del hermano Puig y le puse música y pude cantarla en el funeral de él, en la cual yo hablaba, hermanos, acerca de la diferencia entre morir con esperanza o con la seguridad de que un día te vas a encontrar con el Señor, te vas a encontrar también con el pueblo de Dios, ¿no? Y fue algo muy especial. Quiero recordar algo que sucedió para que nos demos cuenta, hermanos, que Dios no es solamente el Dios que es fiel en lo económico, sino que Dios trabaja haciendo cantidad de milagros que nosotros no nos damos muchas veces ni cuenta. Cuando estábamos para inaugurar, la noche antes en que ya llegaban todos los hermanos de todas las iglesias de España, un hermano que nos estaba ayudando con todo el tema de la luz, esto estaba todavía que le faltaba mucho por hacer, teníamos montado un andamio aquí en medio y bueno, una cantidad de cosas todavía por hacer. Había que limpiar por la mañana, vino un grupo de hermanos y hermanas para limpiar enorme, porque aproximadamente sobre las 12 o las 12:30 empezaban a llegar gente. Y aquello estaba fatal. Este hermano, que era electricista, pues, es decir, por la noche fue a encender, después de haber hecho unos empalmes, y saltó todo. Nos quedamos a oscuras, con linternas, con velas, se estuvo buscando la avería, pero no se encontraba. Y bueno, estábamos ya desesperados. Él estaba que se sentía responsable y que estaba pasándolo fatal. Y entonces yo le dije, mira, a lo mejor estamos muy cansados, llevábamos muchos días trabajando muchas horas y acostándonos muy tarde. Y yo le dije, lo mejor es que nos vayamos a dormir y le pidamos al Señor que Él nos indique dónde se ha producido, porque claro, imaginaos el circuito tan grande de electricidad que lleva este edificio. ¿Dónde está el cortocircuito? ¿No? Así lo hicimos, nos fuimos y a las 7 de la mañana se presentó en nuestra casa este hermano aporreando la puerta. Bernardo, que he tenido un sueño en el que veía dónde estaba la avería. Y yo dije, pues vamos para arriba. Y nos vinimos para arriba. Hermano, llegamos, él se subió en el andamio y se fue directo al lugar. Se encontró con que había
un cable que estaba pelado y que estaba rozando con una de las vigas del techo. Lo cogió, lo arregló, lo colocó, bajó, le dio a la luz y todo salió andando. Es decir, hermano, no hay problema difícil que Dios no pueda solucionar. No importa de qué tipo sea. A veces lo que más nos preocupa es lo económico, pero imaginaos lo que hubiese supuesto no poder celebrar la convención porque no había ni luz, ni sonido, ni nada. Y Dios también fue fiel en todo aquello. Durante la inauguración se nos dio también una palabra profética en la que se decía, hermanos, que este era un lugar especial y escogido por Dios para que fuese un centro de encuentro de muchos de sus hijos. Y así ha sido. Es decir, desde entonces, Dios ha usado este lugar como un lugar especial de encuentros para todas las iglesias y las denominaciones, no solamente de Andalucía, sino de cualquier parte que los han pedido. Y ha sido una auténtica bendición. El primer acto oficial que se hizo aquí fue la creación del Consejo Evangélico de Andalucía, que era el organismo que aglutina a todas las iglesias evangélicas andaluzas. Vinieron más de 60 pastores de toda Andalucía y además se decidió que este lugar, porque geográficamente venía bien a todas las iglesias andaluzas, sería el lugar donde cada año se celebraría el encuentro regional de las iglesias evangélicas en Andalucía. Podría decir muchas más cosas, pero quiero comentaros solamente algunas cosas para que veáis lo que Dios siguió haciendo. Como el Señor le dijo a Samuel, o se dice de Samuel, Dios completó punto por punto todo lo que nos había dicho. Dios fue fiel en todo. Y entre los años 1984 y el año 1990 se convirtieron una buena cantidad de hermanos. En el 84 se bautizaron 32 hermanos en toda la comarca. Y muchos de ellos, casi de inmediato, o en los primeros días siguientes, recibieron el Espíritu Santo. En el 85 tuvimos 31 convertidos y allí se convirtieron las primeras bautizadas, 2 hermanas de Villanueva de Algaida, lo que nos animó a empezar una nueva obra allí. En el 1986 se bautizaron 28 creyentes y en aquel año pasó algo también llamativo porque Dios estaba preparando otra cosa que nosotros no sabíamos. Es que nuestro hermano Paco Fernández, que tenía mucha carga por Loja porque ellos habían vivido allí en la provincia de Granada y que además tenía a su hermana allí, al ir a visitar a su hermana conoce a unos vecinos que se reunían para hacer cultos en un garaje pero que no tenían pastor. Y le pidieron a Paco que él les ayudara. Bueno, aquello fue el principio de lo que más adelante sería la obra en Loja. Pero ya os lo contaremos. En el año, digamos, de
la inauguración se bautizan 24 hermanos en toda la comarca y se abre el local de cultos en el Valle de Ardalajís, donde ya se llevaba un tiempo amplio teniendo cultos. Y al año siguiente, en el 88, 26 nuevos hermanos son agregados al cuerpo del Señor. En el 89 se convierten 21 hermanos más y en el 1990 se convierten al Señor 18 personas más. Es decir, hermano, vimos durante años la mano de Dios de una manera portentosa. Fueron años de mucho trabajo y fueron años, hermanos, difíciles. Es decir, desde que compramos el primer local en la calle Obispo y se hizo el primer grupo de ancianos, hasta este tiempo, el año 87, año 90, prácticamente 10 años, el grupo de ancianos cambiaba cada 2 por 3. Algunos salían, otros entraban. Había mucha lucha y mucha oposición, pero también, hermanos, veíamos la bendición de Dios. Y veíamos lo que Dios quería hacer, que nosotros no sabíamos cómo lo iba a hacer. Quiero decir que nosotros inauguramos en el año 87 y en el año 92 pudimos terminar de pagar este edificio. Es decir, en 5 años estuvimos libres de esta deuda. Recibimos también ayuda de hermanos de España. Hermanos que en su trabajo les habían dado una indemnización importante de más de 6 millones de pesetas, nos lo prestaron para pagar sin intereses. Hermanos de la iglesia que estaban para comprar su casa, para casarse, nos prestaron el dinero sin intereses para que pudiésemos hacer frente a todo lo que nos quedaba por pagar. Vendimos el local de la calle Obispo, evidentemente, y eso también nos dio para poder sacar dinero de un préstamo. Y en esos 5 años, hermanos, el día 12 de octubre, el 31 de octubre, vimos cómo Dios era fiel. Habíamos pedido a la iglesia un esfuerzo especial y los hermanos de la iglesia iban aportando todo lo que podían. Íbamos llevando una lista porque el día 31 teníamos que devolverle a ese hermano que nos había prestado 6,5 millones de pesetas, teníamos que devolverle el dinero porque lo iba a entregar para su casa. Así que se lo dijimos a la iglesia y nos esforzamos. Y recuerdo que como a las 11:30 de la noche me llamó Manolo, el de Cartajal, y me preguntó: Bernardo, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta por reunir? Y yo le dije: faltan 84,000 pesetas. Y entonces él me dijo: yo las pongo. Y antes de que se cumpliesen las 12 de la noche, habíamos cubierto lo que teníamos que devolver. Hermanos, Dios es un Dios fiel, que no se asusta de lo que nosotros nos asustamos, que no está preocupado con lo que nosotros nos preocupa, aunque le preocupamos nosotros. Y yo creo que en todo eso aprendimos algo muy hermoso que se declara en el libro del Deuteronomio capítulo 7. Y con esto quiero terminar.
Allí se le dice al pueblo, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermano, cuando uno sigue a Dios y hace las cosas conforme Dios dice y siguiendo sus pasos, la bendición de Dios viene detrás sobre nuestras vidas. Y así la hemos visto aquí. Así que intentaremos en las próximas entregas sintetizar un poquito todo para que Miguel tenga el tiempo para explicarnos también desde su perspectiva lo que han sido los años que ya lleva de ministerio, que ya lleva desde el 2011. Así que damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho y sobre todo, hermanos, por la fidelidad. Porque como hemos leído, Dios no dejó de cumplir ninguna de sus palabras. Así que